Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de junio. Eh, Venimos conversando sobre el nacionalismo, todas esas charlas anteriores, el nacionalismo y el ejército. Y la última semana, por razones de salud, no hicimos esta charla. Así que nos reintegramos. Eh, Nos gustaría hablar de UPM 2, el proyecto gubernamental y de la pastera finlandesa. Y podríamos ponerle título a esta charla UPM 2 y las elecciones. Entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿De qué se nos ocurre hablar? Este proyecto gubernamental y de los finlandeses, o al revés, de los finlandeses que el gobierno actual hace propio, está en un marco mayor y que es el dominio a nivel mundial de las multinacionales y la banca sobre todos los países. Bien, ahora, ¿por qué nos detenemos en este caso? Porque hay un contrato eh, semifirmado, secreto, semisecreto, tienen todos los adjetivos encima, que realmente para quien se interioriza de qué dice el contrato, es escandalosamente nocivo para los intereses nacionales. Entonces, nosotros no vamos a entrar en detalles que eh, abogados, constitucionalistas, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, han manifestado con respecto a este contrato de un proyecto de instalación de una tercera gigantesca pastera en Uruguay. Porque hay gente idónea que lo explica, lo desmenuza y lo hace conocer en todas sus partes terribles en cuanto a los intereses uruguayos, o sea, los intereses económicos, los intereses ecológicos, los intereses sociales, eh, la soberanía, la independencia, los bienes naturales, todo está afectado. Y lo que tiene de llamativo es que no solo está afectado, sino que el gobierno de turno eh, entrega todo sin nada a cambio. O es irrisorio lo que la empresa a través de muchos años le va a devolver al país. Y paralelamente, en el mismo tiempo, va a ser un daño terrible a la economía, a los bienes naturales, al agua, a la sociedad uruguaya, etc. Quiere decir que si habrá contratos de multinacionales en toda parte del mundo, pero este contrato de UPM 2 es llamativamente escandaloso. Bien, ahora hay elecciones en Uruguay. Quiere decir de que los partidos políticos que concurren a esas elecciones no pueden mirar para otro lado ante un hecho de tal envergadura. Cuando el partido de gobierno toma eso como bandera, eh, como que le está acercando una cosa muy beneficiosa para el Uruguay, la tercer pastera, cuando en realidad es todo lo contrario. Sin embargo, los otros partidos políticos
no toman el tema como tema de campaña. Es muy llamativo, porque si hay alguna operación en el campo de las multinacionales que realmente es terrible para con el Uruguay, es esta. Y sin embargo, los partidos blancos, colorados, independientes, no integran la crítica, la denuncia a este proyecto en la campaña electoral, que es donde afloran las tensiones más grandes en aras de la conquista del poder político. Es muy llamativo. Entonces, entre los que se presentan a las elecciones, sabemos que hay dos o tres fuerzas menores que sí se oponen a esta entrega escandalosa. Entonces tenemos Unidad Popular, que se opone. Estamos hablando de tres partidos políticos que toman el tema con distinta vehemencia o intensidad, pero que han manifestado su oposición, ¿verdad? Entonces tenemos la Unidad Popular, que manifiesta lo que los científicos, los ecologistas y los eh, constitucionalistas han denunciado con respecto a este contrato, avalan y están de acuerdo, con mayor o menor intensidad, pero avalan. Tenemos al Partido Verde Animalista del doctor Salle y el doctor Viana, que también frontalmente han denunciado esto como una forma más de entrega, pero una forma escandalosa de entrega de este país. Y ahora lo último, que esto es de ayer, un partido nuevo que es el partido donde está el ex comandante del ejército, de las Fuerzas Armadas, perdón, Guido Manini Ríos, que toma posición al respecto y concurre en el día de ayer a las oficinas de a las oficinas de los finlandeses directamente y le entregan una declaración sobre el pensamiento de ese grupo político que se llama Cabildo Abierto, en donde se cuestiona, como ya dijimos, en forma muy precisa, los aspectos ambientales, los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos de soberanía y los aspectos legales. Entonces, de las fuerzas que nosotros sabemos que se presentan en las elecciones, tenemos tres que son fuerzas menores, o sea, fuerzas que no tienen posibilidad de ganar las elecciones, digámoslo así sencillamente, que se manifiestan en contra. Ahora, ¿por qué nos detenemos en esto? Nos detenemos en esto porque creemos que es tan colosal la entrega de la soberanía, la independencia, la economía, los bienes naturales, qué sé yo, que la firma de este contrato significa que va a haber un antes y un después de un PM2 en este país, que va a hipotecar al país por cientos de años. Es gravísimo. Ahora, ¿cuál es nuestra reflexión? Es que al país lo va a afectar, pero el silencio de los partidos políticos que están en el Parlamento y que tienen alguna posibilidad de llegar al poder político o compartirlo, el silencio los va a condenar. La historia recoge estos hechos, siempre los recoge. Entonces nosotros notamos una diferencia con un hecho, digamos, inmediatamente anterior, o sea, hace pocos años, que es cuando se quiso instalar dentro de lo que es la presencia de las multinacionales la mega minería en el Uruguay. Entonces, en ese momento, quienes estaban afectados empiezan a movilizarse. Es la primera vez que en este país, que estaba empezando a ser saqueado, surge la movilización popular.
fundamentalmente por aquellos que estaban afectados por el proyecto, mayormente productores, pero también con gente idónea para saber de lo negativo y nocivo que era para el Uruguay tal cosa. Ahora bien, en ese momento, los que lucharon contra la megaminería se encontraron solos. O sea, los partidos políticos hicieron silencio, igual que ahora, igual que ahora, hicieron silencio. Y el gobierno, que era el mismo actual, tuvo la misma posición que ahora, el gobierno y el PCNT, que es un brazo del gobierno, a favor de la multinacional, ¿no? Megaminera, idéntico ahora. Ahora hay una variante con el hoy, que esto, mientras el proyecto megaminero afectaba a un punto del país, esto afecta a gran parte del país, de forma clara, inmediata. Todas las poblaciones por donde van a pasar los trenes de UPM, la fuente de agua, que es el lago Rincón del Bonete y el río Negro y el río Uruguay, etcétera. El agua para todo el país, digamos. Y todo esto ensombrecido por un secretismo y que solo puede significar dolo, solo puede significar, como todos los secretos, irregulares manejos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia en la lucha contra la tirí megaminera, que fue el primer gran hito de resistencia, y la resistencia a UPM2 actual? Es que la conciencia popular se ha acrecentado. Se ha acrecentado porque está sufriendo la embestida de las multinacionales y la banca, y por ejemplo, se ha bancarizado a todo el país, ¿verdad? Se lo bancarizó de una forma, no se consultó a nadie, de una forma prepotente. Bien, entonces, creemos nosotros que en este viaje no solo se va a ver afectada la sociedad en todos esos aspectos que ya enumeramos, sino que va a ser una afectación muy grande para los mismos partidos políticos que hacen silencio. Porque es tal la entrega que este pueblo, y ya lo está haciendo, busca responsables políticos. Entonces, ya no pasa, no pasa como pasó con Aratirí, que disimuladamente no abrieron opinión. Ahora o abren opinión o están con UPM2, ¿verdad? Que es un proyecto que va a afectar el destino de este país como ningún otro antes. No sabemos de ningún otro proyecto a nivel nacional de esta envergadura y de esta cosa tan letal para el futuro, presente y futuro de los uruguayos. Y bueno, y nosotros no damos como un hecho de que finalmente se instale la pastera. ¿Por qué no lo damos cuando hay cosas, escenarios que se repiten en cuanto al inmovilismo de las fuerzas mayores en el plano político partidario, en la posición a favor de la multinacional del gobierno y de la central o la Convención Nacional de Trabajadores, que es idéntico a la megaminería de la Tirín? Pero hay una diferencia. Vemos en el escenario político uruguayo un acrecentarse de la conciencia y de la resistencia a este escándalo
que es su PM2. Y bueno, no va a pasar mucho tiempo. Ya el 30 son las elecciones internas de los partidos y creo que es en octubre son las elecciones nacionales. Quiere decir que estas elecciones, a diferencia de las anteriores, tienen un factor impensado, que es un proyecto económico de una multinacional que le va a cambiar la cara a el escenario político uruguayo. No solo de todas las cosas, la afectación de los bienes naturales, la legalidad, la autodeterminación, la soberanía, la economía, qué sé yo, sino que también este proyecto va a afectar en forma permanente el escenario político partidario uruguayo. Eso creemos y eso hemos querido manifestar hoy. Nos vemos.